Buenos días, aquí nos encontramos con José Luis, que nos va a contar sobre cómo era Ciudad Bolívar hace 50 años. Buenos días. Primero, pues, me place saber de que hay juventud con ganas de conocer un poco de lo que es la parte histórica del pueblo y sobre todo los avances que ha tenido en las últimas décadas. Si nos remontamos al año 1860, 1960, 1965, Bolívar lo que ha tenido de progreso, pues diría que sí es un poco notorio. Bolívar en el año del 65 contaba con la energía eléctrica que era propia del pueblo, que era más lo que se mantenía al oscuro que lo que se iluminaba. La educación, la mayor parte de los centros educativos eran de uno o dos profesores. Hoy contamos con centros educativos muy grandes, eh, con 33 establecimientos educativos, 30 rurales, 4 urbanos, entre ellos uno que es privado. Dentro de la parte de arquitectónico, en las décadas de los 80 tiene un gran crecimiento con las primeras alcaldías populares de los municipios colombianos, y entre ellos estamos hablando de Ciudad Bolívar, donde se inician las fundaciones de barrios como el, el que más rápido se hizo en este momento fue Conrado de ellos. Luego ya vamos viendo lo que es el alférez, lo que es la colina, lo que tiene que ver con rincones del alférez, que ha sido en esas alcaldías populares donde se ha desarrollado esta parte urbanística. En la parte de las calles y carreras del municipio, hablemos de la parte urbana, también ha tenido un adelanto grande, porque la mayor parte de las calles todas eran en concreto reforzado en unas partes, en otros era simplemente el mero ciclópeo. Hoy miramos que la calle principal nuestra es toda asfaltada, pavimentada como lo decimos, eh, y las demás calles todas son adoquinadas, de una u otra forma han embellecido la parte urbanística, con una arquitectura colonial. Desafortunadamente pues vamos perdiendo mucho esta parte de la cultura arquitectónica, porque ya vemos la arquitectura moderna, donde ya estamos empezando a ver grandes construcciones de 3 4 y 5 niveles, y que desafortunadamente hoy es lo que está imperando, porque Bolívar no tiene una zona de expansión muy definida. Entonces nos toca tomar la parte más cómoda, que es la parte del aire que llamamos hacia arriba. En cuanto a los recursos hídricos, sí se han mejorado mucho, el río más contaminado, que han desaparecido alrededor de hasta el año 2012, han desaparecido acá en Ciudad Bolívar 17 afluentes de agua, que son muy notorios, y que da tristeza ver uno de que se está perdiendo esta parte tan importante para toda vida en este planeta. También vemos la parte que se ha degradado mucho por el monocultivo. El café prácticamente es uno de los problemas más grandes de Bolívar, porque es el café con los precios que tiene hoy, y que toda la parte de la economía gira en torno a este. No sé qué será de Bolívar en un futuro no muy lejano. Esto nos lleva de pronto a mirar y a pensar en otras bases económicas como el turismo, y de pronto la diversificación de los productos, porque Bolívar en el siglo XVIII, XIX fue un gran productor de fique, de plátano, de frijol, de maíz, de yuca, cantidades, de tabaco, donde llegamos a ocupar el primer puesto a nivel departamental en producción de tabaco y de yuca. Hoy la yuca no la traen de Quibdó, el tabaco no se conoce, el fique mucho menos. Entonces no vemos sino café, y es por temporadas al año, una o dos recolecciones, y no hay fuentes de empleo. Eso es lo que se vive en Bolívar desde la década de los 60 hasta el día de hoy, que la tecnología ha avanzado, sí ha avanzado, pero nuestra juventud, que es la que más nos preocupa, es la que más tenemos que mirar, no tienen oportunidades. Tienen que salir a buscar horizontes fuera de su terruño, o llevar hojas de vida a un supermercado, porque no hay más que hacer en este pueblo,
cuando tuvo empresas, cuando tuvo embotelladoras, cuando tuvo fábrica de gaseosas, cuando tuvo velerías, cuando tuvo fábricas de jabón, y hoy no tenemos nada de lo que tenga que ver con la parte industrial en nuestro municipio. Muchas gracias por su